Pablito, buenos días. Vas a hacer la punta de electrostáticas, chicos, ¿sí? Esta tarde hacemos electrodinámica y terminamos con esta unidad, nos queda una sola. Muy bien. ¿Hicieron algún ejercicio? ¿Pudieron hacer algo? Bueno, me encanta porque hiciste nada más que 2. Hola, Dai, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Ro, buenos días. ¿Por qué solo hasta el 6, Pablito? Hola, Nelly, buen día. ¿Cómo andan? ¿Hasta cuál habíamos hecho acá? Hasta el 4, ¿verdad? Sí, o sea, había dado toda la indicación para el 4. El 5 no lo habíamos hecho, eran muchos los que había, no, tampoco eran tantos los que había, o eran tantos los que había. La idea es que ustedes, cuando tienen tanta ejercitación, que obviamente los tiempos también son acotados. Hola, Majo, buenos días. Los tiempos también. Pablito, vas a grabar la clase, ¿verdad? Gracias, Pablo. Porque como no todo el mundo a lo mejor está a la mañana y no quiero que pierdan las explicaciones, les decía que por ahí cuando ustedes tienen, cuando yo sugiero que hagan una cierta cantidad de actividades, y evidentemente los tiempos son acotados, porque aparte de hacer las actividades tienen que estudiar, los teóricos de introducción, hablando de introducción, les voy a mandar, para este fin de semana, les voy a mandar una recopilación de preguntas de exámenes de introducción, y les voy a medicina, ¿no? Y a nutrición también se les demanda, pero les voy a mandar a medicina puntualmente una recopilación de preguntas de nutrición y un preguntero de 300 preguntas que en su momento mandó a la facultad, creo que era de la Rúcula, de Franco Morado, uno de esos que siempre suben simulacros y demás, y se los voy a mandar para que se tomen la semana que viene para hacerlo. Es obligación que lo hagan la semana que viene, porque van a tener una clase con Luciana, el profe que era el que les daba biología, van a tener una clase con Luciana para hacer el control de las actividades y para que vean qué dudas tienen, porque es una materia que es totalmente teórica, pero por ahí habla de, son casos prácticos, tienen que distinguir cuándo hay atención primaria, cuándo hay atención, entonces ese tipo de cosas, que mejor que en América para poder ayudarnos. Así que les voy a mandar el fin de semana esos 2 materiales. Uno está en el PDF, tal como lo mandó la facultad al centro de estudiantes, digo, como lo mandó el centro de estudiantes a los chicos, que es el de 300 preguntas, que algunas son una gilada, otras no tanto, y hay otra recopilación que está tipeada por el instituto, de los exámenes que nos han llegado de años anteriores. Se los voy a mandar para que ustedes puedan trabajar durante toda la semana que viene, y yo coordino con Luciana algún día para que hagan el control, ¿sí? Y se saquen las dudas que tengan. ¿Estamos, chicos? Yo les decía que cuando yo les digo, terminamos un tema, como terminamos electrostática, ustedes tienen 25 ejercicios para hacer. Yo sé que a lo mejor no se pueden poner solo 25 ejercicios, pero sí, siéntense, lean cada ejercicio, saquen los datos y fíjense si encuentran en su cabeza una estructura para razonarlo y resolverlo. Porque si eso es así, yo sé que después, si no lo hago hoy, o no lo hago esta tarde, porque esta tarde tengo electrodinámica, sé que mal ya estoy orientado acerca de cómo lo puedo hacer, entonces me tomo el fin de semana, lo hago el fin de semana, y en una clase de consulta veo las dudas. Cuando yo lo leo, digo, uy, esto es chino básico, ¿de qué me están hablando? Pongámosle el ejercicio 7, que van a ver que es una pavada, pero que no era tan fácil que se dieran cuenta, a lo mejor, que había que hacer, a ese es lo marco. Entonces, cuando tengo la clase práctica, como hoy, la de la mañana, ese ejercicio yo sé que lo tengo que preguntar. Sé que hay otros que a lo mejor lo puedo resolver sola o solo y puedo preguntar al final. Pero en este caso, hay ejercicios puntuales que les pueden haber costado. El 5 dice que una carga de 3 miliculombios situada en el punto de un campo eléctrico. ¿Cuánto les dio el 5 el que lo hizo? ¿Cuánto nos dio el 5? Claro, 2 por 10 a la 4. ¿Alguien intentó hacer el 5 y le dio ese valor o nadie intentó hacer el 5? Ok, chicos, da 2 por 10 a la 4. ¿Cómo? Que yo también lo hice, me da. ¿Te dio eso? Sí. Perfecto. Hola Mayra, muy buenos días. Voy poniendo los resultados de los que me van diciendo y que les dieron. Este me da 2 por 10 a la 4, o 20.000, como le dio Pablo.
2 por 10 a la 4 newton sobre cubo. El ejercicio 6 dice, 3 cargas eléctricas están colocadas en los puntos. El ejercicio 6 es prácticamente igual que el ejercicio que estuvimos haciendo acá del campo eléctrico. La diferencia es que no tengo que sacar campos, sino fuerzas, pero tengo que trabajar con la fuerza resultante exactamente igual y componer en el eje X, Y exactamente igual. ¿Intentaron hacerlo o no lo hicieron? Yo solo lo voy a plantear, chicos, no lo voy a resolver, porque es lo mismo que expliqué para campo eléctrico en el ejercicio 4, ¿sí? Se toman el fin de semana, el rato que les quede, el domingo, porque el sábado van a estar en clase conmigo, pueden dividir el tiempo, el sábado a la mañana se levantan a las 8, de 8 a 10 hacen un poco de química, de 10 a 12 hacen un poco de física, comen, descansan y a las 4 en clase virtual o presencial, y les va a rendir el sábado también. El 5 dice, una carga de 3, hay que hacer el eje cartesiano en el 6, perdón, en el 5. Hay que hacer el eje cartesiano siempre, y siempre que yo tenga cargas en puntos del eje del plano, me va a tocar sí o sí hacer descomposición de fuerzas, averiguar cuánto va el ángulo, lo mismo que hicimos en el ejercicio 4. Mecanizo el procedimiento, reviso el 4, y cuando entiendo el 4 paso al 6. Me dicen que tengo Q1, Q2, Q3, están colocadas en los puntos 2, 0, acá, en este punto que vale 2, tengo Q1, y Q1 me dicen que vale 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Sin lugar a dudas, hoy van a estar como más, van a entender más fácil o no, pero entiendo que tienen la cabeza más despejada de lo que fue el martes con tanta hora de clase, ¿no? La carga 2 me dice que está en el punto 0,3. Acá tengo la carga 2, este punto es 3, y la carga vale 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y después me dicen que tengo una carga Q sub 3 que está en el punto 0,0. Acá. Esta es la carga Q sub 3. Esta es re fácil, re fácil. Y esta vale 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Profe, ¿no hay una carga que está en el eje Y, perdón? 0,3, tal cual. Era demasiado lindo para ser cierto. Me va a quedar un triángulo, era la idea. 0,3. Acá tengo la Q sub 2, ¿no? La Q sub 2 debe ser 0,3, sí. Me va a quedar un triángulo, rectángulo, o sea que encima es más fácil. Acá tengo la carga Q2. Me perdí. La Q2 me está. Igual me queda un triángulo rectángulo y eso es un alivio enorme. Q3 la tengo en el 0,0, Q1 en el 2,0. Acá, con una distancia de 2 entre uno y otro, no me dicen que esté en centímetros ni nada, ¿no? En centímetros. ¿Vieron? En centímetros. Esto es Q2, vale 2 por 10 a Q1 en el 2.0, este es Q1, y vale 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Me dicen que está en el punto 2, pero me dicen que ese punto 2, lo mismo que nos pasó en el 4, está en centímetros. O sea, este punto es 0,02 metros. Ya directamente lo anoto así porque esta información me está diciendo qué distancia tengo entre Q3 y Q1. Y Q2 está en el punto 0,3. 2 está acá arriba. Lo que les digo, lo que les decía recién, es que la suerte es que está con un triángulo rectangular. Entonces va a ser más fácil, no tengo que trabajar tanto con las composiciones, porque me van a quedar todas más o menos perfectas. Y la Q2 vale 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esta distancia es 0,03 metros. Entonces, me piden que calcule la fuerza resultante sobre Q3. Me están pidiendo la fuerza acá. Más fácil todavía, porque me están pidiendo la fuerza en el eje cartesiano, lo cual ya me está asegurando que el ángulo entre las fuerzas va a ser de 90 grados. Si me lo pidieran acá, van a tener que tener en cuenta dos cosas. Primero, que este no es un triángulo isósceles. En un ejercicio que habíamos hecho antes, daba la casualidad que el triángulo era isósceles, entonces yo ya sabía que el ángulo era 45 grados. Acá, si me hubieran pedido la fuerza aquí, yo no sé el ángulo. Pero trazo mi triángulo rectángulo, tengo que un cateto vale 0,02,
el otro vale 0,03, al ángulo lo calculo como el arco tangente, lo habíamos visto, de cateto opuesto sobre cateto trasero. Eso sería para calcular el ángulo acá, porque voy a tener que descomponer fuerzas. Pero acá todo está bonito, porque me toca justo el Q3, que está formando ángulo de 90 grados, con las dos líneas que unen a las otras cargas. Me piden la fuerza resultante sobre Q3. Todas las cargas son positivas. Todas las cargas son positivas. Entonces, Q3, con respecto a Q1, la fuerza es de repulsión. ¿Sí? Q3 con respecto a Q1. Hola Maxi, buen día. Q3 con respecto a Q1, esta es la fuerza que la carga 3 hace sobre la carga 1, es la repulsión, y la calculo con la carga 3, la carga 1 y los 0,02 metros. Con respecto a Q2, que también es positiva, la fuerza también es de repulsión. Va hacia abajo. Esta fuerza es la fuerza que 3 ejerce sobre 2. Y tengo la distancia, tengo las cargas. Entonces, ¿qué hago? Calculo. Con estas dos cargas y esta distancia, la fuerza 3,1. Con estas dos cargas y esta distancia, la fuerza 3,2. ¿Y qué me queda? Me queda una fuerza acá, esta fuerza 3,1, una fuerza acá, esta fuerza 3,2. Para sacar la resultante, hago el paralelogramo. Acá está la fuerza resultante, y como el ángulo es de 90 grados, como el ángulo entre las dos fuerzas es de 90 grados, la fuerza resultante la sacan como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Con Pitágoras me queda raíz cuadrada de la fuerza 3,1 al cuadrado más la fuerza 3,2 al cuadrado. Acá, la única dificultad estaba en que pasara lo que nos pasó en el ejercicio 4, que no leímos la última parte que decía que la distancia está en centímetros y había que pasar a metros, porque si no la ley de Coulomb no me da las unidades, y que no hayan pasado mal, o no se hayan dado cuenta, pasar de microcoulomb a coulomb. Esa es la única dificultad que tiene esta parte de la ejercicio. Lo demás es todo sencillo, ¿sí? Así que el que no lo hizo, copia el formato y lo hace de tarea. A mí me dio 51,1 newtons. No sé si está bien, ustedes han ido a utilizar esas cosas en calcular sin papel, así le va. ¿Alguien lo había hecho o nadie lo había hecho? Yo, profe, lo había hecho, pero me dio 54,08. No es tanta la diferencia. Lo hace todo el mundo y lo chequeamos la clase que viene, ¿sí? Pero así es el procedimiento, ¿sí? Así es el procedimiento. Es lo más importante. Ustedes lo primero que tienen que hacer para estar tranquilos cuando hacen el examen es leer el problema y tratar de armarse una estructura de trabajo. Porque si ustedes no arman una estructura de razonamiento en la cabeza, después trabajo, después pongo datos, pero si yo no armo una estructura de trabajo en la cabeza, me aturdo, me asusto y pienso que no lo voy a poder resolver. Entonces, primero lo leo, veo de qué se trata, me imagino cómo lo resolvería y recién me largo a trabajar, ¿sí? Para que no cosechen frustraciones al inicio. Al 7 lo voy a explicar. Al 6 copien el formato de ejercicio y listo. Lo copien en un minuto ahora, seguimos. ¿Cómo, Pablo? No.
No me suena que sea tan poquito. A ver. Me suena raro que te dé tan chiquito, siento que este número elevado al cuadrado me va a quedar con 4 ceros en el denominador, y una división con 4 ceros en el denominador da un número grande. Solamente voy a revisar, me parece que no pasaste a metros, Pablo. 1 exponente menos 6, espera un cachito, Pablo, 1 exponente menos 6 por 2 exponentes menos 6 por 9 exponentes de 9 dividido 0,02 al cuadrado. Cierro paréntesis, igual. Me da 45, Pablo. Así que revisar los cálculos. Has hecho mal ahí. Ah, bueno, claro, ¿viste? Porque pienso en esto, o sea, si yo en el denominador tengo un número con decimales que tiene varios ceros adelante, la división me va a dar grande, porque ese 0,00 es como ponerlo sobre 100, y cuando resuelvo la fracción compuesta me da grande. Esta me dio 45. Voy a hacer la otra y ya chequeamos el resultado, así corrijo el mío si está mal. Y el otro era 9 exponente 9 por 1 exponente menos 6 por 3 exponente menos 6, y lo divido por 0,03 al cuadrado, y esta otra me da 30. Una me da 45, la otra me da 30. Entonces hago raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 45 al cuadrado, cierro paréntesis, 54,1. Porque ese 8 termina dando 54,1. Anoten el resultado para que el que no lo hizo sepa que le tiene que dar así. Muy bien, voy a explicar el 7. El 7 es de Alvarenga, el libro que le gusta a la Facu, pero aparte de ser el libro que le gusta a la Facu, es el tipo de ejercicios que toma la Facu, por lo que tiene que ver con este tipo de temas. En el 7 tengo una partícula de 100 gramos. Yo directamente ya pongo 0,1 kilogramos, porque yo ya sé que con gramos no me va a convenir trabajar, porque si tengo que trabajar con fuerzas eléctricas, la fuerza eléctrica está en newtons, y en newtons involucra el kilogramo, no gramo. Está cargada con 10 a la menos 6 coulombs, y se mantiene en equilibrio a una distancia de 0,5 metros. De otra partícula también cargada, como indica el esquema. ¿Alguien lo pudo hacer a este ejercicio? ¿Alguien lo pensó o nadie lo pensó? Yo, profe, había pensado, o sea, de la fórmula de fuerza, de sacar la Q2 usando la distancia, usando como fuerza el peso de la partícula. Perfecto, excelente. Acá hay una cosa, hay una clave, hay una palabra, hay una explicación, les están dando un dato sin que ustedes se den cuenta. Les están diciendo que el sistema está en equilibrio. ¿Qué quiere decir que está en equilibrio? Que la sumatoria de todas las fuerzas vale 0. Y ahora me tengo que preguntar, ¿qué fuerzas actúan sobre esta carga? Esta es la B. Ahí me está preguntando una de las cargas, ¿no? ¿Cuánto vale la carga de la segunda partícula? O sea, me están preguntando cuánto vale la carga acá. Y yo sé que sobre esta carga yo tengo hacia abajo el peso del cuerpo y hacia arriba tengo la fuerza eléctrica que existe entre la carga 1 y la carga 2. Entonces, si me dicen que está en equilibrio y la sumatoria de fuerzas vale 0, esto significa que la fuerza eléctrica es igual al peso. ¿Está? La fuerza eléctrica yo sé que es igual acá por la carga 1, por la carga 2, sobre la distancia al cuadrado. Y el peso, sé que es igual a la masa por la gravedad. Tengo la constante, tengo la distancia, tengo una carga, tengo la masa, la gravedad la sé de memoria.
de ahí despejo la carga dorsal. Ese es el procedimiento que había que hacer. Cuando ustedes hablan de equilibrio, les están diciendo que el resultado de todas las fuerzas vale 0. Ya saben en dinámica que si el resultado de todas las fuerzas vale 0 es o porque el cuerpo está en reposo o porque se mueve a velocidad constante, ¿sí? Entonces, en este caso, está en reposo. ¿Estamos? Ese es el planteo de esta clase. Bueno. Sí, yo tengo 2,7 por 10 a la menos 5. Perfecto. Al 8 lo pudieron hacer. El 8 dice, 2 cargas están fijadas en los puntos. Este se supone que lo tenían que hacer, chicos, porque en definitiva es lo mismo que hemos visto. Van a tener que sacar ángulos. ¿Pudieron plantear el 8? Yo, profe, tengo problemas para saber qué distancia usar en el cálculo del campo. La distancia siempre la van a tener que calcular, seguramente usando Pitágoras o usando algo, porque me están hablando de coordenadas, por lo tanto hago eléctrica cartesiana. Me hablan de coordenadas, tengo que sí o sí hacer eléctrica cartesiana. Y me dicen que tengo una carga de 1 milicoulomb por negativa de los puntos 0, 0, pero esta es una pavada, chicos, 0, 0 y 2, 0. Están horizontales. Ah, pero me lo piden en el punto 1, 1. Acá tengo una que es 1 milicoulomb, 1 por 10 a la menos 3 coulombios, y en el punto 2, 0 tengo una que es U sub 2, que es igual a menos 1 por 10 a la menos 3 coulombios. Y me están pidiendo que calcule en el punto 1, 1 el campo eléctrico, ¿sí? Me piden el campo eléctrico y el potencial electrostático. El potencial es campo por distancia, ¿sí? Si yo calculo bien el campo eléctrico, hago campo por distancia y tengo el potencial y no tengo que volver a hacer todo lo de los reactores y demás para potenciar. Ahora bien, me dicen en el punto 1, 1. Punto 1 acá, 1 ahí. En este punto me están pidiendo el campo. Entonces, tomo este triángulo, ¿sí? Para eso yo sé que acá tengo una carga positiva, por lo tanto el campo es saliente, este es el campo debido a la carga 1. Tengo una carga negativa, ¿sí? Tengo una carga negativa, por lo tanto el campo es entrante, este es el campo 2, de manera tal, claro, esta cosa, de manera tal que el campo resultante va a estar acá. Ahí va a estar el campo resultante. A mí me quedó, por la gráfica que hice, horizontal, pero puede estar formando ángulo, ¿no? Eso va a depender de los valores de los campos. El tema acá es, yo tengo la carga que genera el campo, tengo la carga que genera el campo, lo que no tengo es el ángulo. El ángulo para después sacar los vectores, porque no me conviene por ahí perder mucho tiempo descomponiendo. Si yo tengo 2 vectores, para 2 vectores, el campo resultante, ustedes lo calculan como la raíz cuadrada
del campo 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado. Esa es mi fórmula. Ahora bien, con esa fórmula yo voy a empezar a trabajar. Entonces, para sacar el campo, tanto el campo 1 como el campo 2, el problema es que necesito la distancia. Tengo que calcular una sola distancia. Porque si ese punto está a la mitad, esa distancia y esta son iguales. Porque acá tenía 2, ¿verdad? Ese punto era 2, 0. No dice que esté en metros, ¿no? Muy bien. Bien. Este es el punto 2. Entonces, si acá tengo 2 y la línea esta está justo a la mitad, significa que este triángulo tiene isósceles. Por lo tanto, cuando yo saco esta distancia, tengo esta tamaño. Trabajo con este triángulo rectángulo. Para este triángulo rectángulo tengo que esta distancia es 1 metro y esa distancia es 1 metro. Entonces, a esta distancia la saco con Pitágoras, haciendo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Termina quedando raíz de 2 el resultado, ¿sí? Raíz de 2, 1,41 y un montón de decimales más. Ya tengo esta distancia, que es la misma que esta, entonces puedo sacar los dos campos. ¿Qué va a pasar? Trasladar. Yo tengo un campo acá, que lo calculé como acabo de explicar, otro campo acá, que lo calculé como acabo de explicar. Lo que tengo que ver es el ángulo que se forma entre los dos, el ángulo que se forma entre los dos campos. A mí me suena a 90 grados. A mí me suena a 90 grados. ¿Pero por qué? ¿Por qué me suena a 90 grados? Porque los dos campos son iguales. ¿Entienden? Los dos campos son iguales. Eso es importante que ustedes lo sepan. Para que sepan si tienen o no que calcular el ángulo entre los dos campos. ¿Por qué no lo calculo al ángulo entre los dos campos? Porque los dos campos tienen el mismo valor. Si los dos campos tienen el mismo valor, estas dos flechas son iguales. Cuando yo trazo la diagonal, cuando trazo el paralelogramo y trazo la diagonal, fíjense que acá lo que me queda es un cuadrado. ¿Está? Si esto es un cuadrado, el ángulo entre los dos campos es de 90 grados. Y entonces, al campo resultante, lo saco exclusivamente por Pitágoras. No necesito calcular ángulo. ¿Cuándo me pasa eso? Cuando los dos campos son iguales, están formando un ángulo. Si los dos campos son iguales, el ángulo es de 90 grados, sí o sí, y el campo resultante va a estar a 45. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un cuadrado. Lo que estoy trazando es la diagonal de ese cuadrado. No voy a hacer los cálculos, porque los pueden hacer ustedes y los pueden hacer de tarea porque es lo mismo y mucho más sencillo de lo que han hecho en la clase pasada. Pero tengan presente esto. Acá lo único que necesitaban era la distancia. Para los que preguntaban recién y no saben cómo sacar la distancia, siempre tienen que buscar que sea un triángulo rectángulo que ustedes trabajen para poder sacar la distancia por Pitágoras. Acá, cuando yo trazo esta línea, la trazo para que para dividir el triángulo a la mitad y que me quede un triángulo rectángulo, donde la distancia entre el punto y la carga, el punto donde tengo que determinar el campo, y la carga sea la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Si ustedes hacen eso bien, todo lo demás sale bien, chicos. ¿Estamos? Sí, profe, ¿puede decir la respuesta del ejercicio así la anotó? Si me haya dado, no sé, pero me dio 6,5 por 10 a la 6 Newton sobre coulombs. Claro, porque me queda un triángulo isósceles. Esto sería para el apartado A. Para el apartado B, tengo dos potenciales. Va a pasar lo mismo. Los dos potenciales van a formar entre sí un ángulo de 90 grados. Los potenciales son exactamente iguales. Acá tengo el potencial 1, acá tengo el potencial 2. Van a ser iguales los dos potenciales, porque los dos campos eran iguales y las dos distancias eran iguales. El potencial 1 lo calculo, multiplicando el campo 1 por la distancia 1, de esta. El potencial 2 lo calculo multiplicando el campo 2 por la distancia 2 y por supuesto el potencial resultante con la fórmula. Raíz de potencial 1 al cuadrado más potencial 2 al cuadrado. ¿Sí? Ese sería el procedimiento. Calculo el campo, puedo calcular directamente el potencial usando ese campo. Profe, Diga. ¿podría volver a explicar, por favor, para sacar la distancia, cómo tenemos que hacer porque se cortó? No te entendí. Que si podría volver a explicar cómo hizo para sacar la distancia. Con Pitágoras, tomás este triángulo, bajás la línea desde el 1 hacia el punto,
Tomás este triángulo y este cateto vale 1, este cateto vale 1, de ese modo sacas la raíz cuadrada. Ah, listo, gracias. Profe, no me dio a mí 6,5 por 10 a la 6, me dio Bueno, lo mismo. 20,4 por 10 a la 6. Puede ser cualquier Pero no sé cosa. si está bien por eso. Puede ser cualquier cosa. La fórmula era K, que era 9 exponente 9, por Q, que es 1 exponente menos 3. 1 exponente menos 3, dividido la distancia Ah, no, cuadrada. profe, ya sé dónde me equivoqué. Puse menos 6 y era menos 3, perdón. A mí el campo 1 me queda 4,5 por 10 a la 6. Y el campo 2 me queda 4,5 por 10 a la 6. Pero tampoco me da 6,5, ¿no? Porque hago K, que vale 9 exponente 9, por Q, que es 1 exponente menos 3, dividido la distancia al cuadrado, que es raíz de 2 al cuadrado, que me termina quedando 2. Esto me da 4,5 por 10 a la 6. El otro me da 4,5 por 10 a la 6. Entonces hago raíz cuadrada de 4,5 exponente 6 más 4,5 exponente 6 al cuadrado más 4,5 exponente 6 al cuadrado, sí, me da 6,3, yo lo tengo como 6,5 y es por la cantidad de decimales que tomé. Si lo quieren poner exactamente al resultado, el campo resultante me da 6,4 por 10 a la 6 newtons sobre kilómetros. Tomando todos los decimales, porque yo a veces voy directamente haciendo los cálculos sobre todos los números, me queda 6,4 por 10 a la 6, yo redondeando me había quedado 6,5. Uno se acostumbra y mecaniza que se trabaja mucho con miliculombios, y entonces al final no se termina dando cuenta de pasar. Rafael, ¿le puedes sacar foto? Sí, ya le saco un minutito. Muy bien. ¿Sí? Pondrás el paréntesis. No pondrás el paréntesis. ¿Cómo? Sí, la distancia te da raíz cuadrada de 2. Cuando vos le elevás al cuadrado, te termina quedando 2 en definitiva. Si vos pones la fórmula K por Q sobre distancia al cuadrado, y a la distancia, en lugar de reemplazarla por 1,40 y pico, raíz de 2 es un número irracional. Entonces yo puedo redondearlo tantos decimales como quiera. Si en lugar de redondearlo a la distancia la pongo como raíz de 2, cuando yo esta raíz de 2 me elevo al cuadrado, me termina quedando 2 solito. Y entonces el resultado va a ser mucho más cercano. Muy bien. ¿Es el 9? ¿Intentaron hacer el 9? ¿Chicos?
Profe, antes de pasar, ¿me puede decir la respuesta del B? Si es que está bien, 9,05 por 10 a la 6 volt. Gracias. Por nada. En el 9, al 9 lo pueden hacer si no lo hicieron, chicos, es muy sencillo, ya lo había explicado. El 10 es de análisis. Al 10 se los voy a mostrar, pero por esto de, al 10 se los voy a mostrar por esto de, que vean cómo a veces en este tema puntualmente toca bastante el hecho de tener que modificar las fórmulas sin tener en cuenta realmente datos numéricos, ¿sí? El 10 me dice que dos cargas ejercen entre sí una fuerza de 20 newtons, entonces yo sé, el 10 ¿verdad? Sí. Yo sé que mi fórmula es F igual a K por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado. Esta fórmula a mí, ¿qué me indica? Que si las cargas aumentan, la fuerza aumenta. Si las cargas disminuyen, la fuerza disminuye, porque están separadas por un signo igual y ambas están en el numerador. En el caso de la fuerza y la distancia, si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Cosa lógica, si tengo más separadas las cargas, evidentemente la influencia es menor y la fuerza va a ser más chica. Y si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Entonces, a mí me dicen que la distancia se triplican la separación entre los cargas. Entonces, yo me voy a esta misma fórmula. Yo quiero que la fuerza se mantenga constante, ¿sí? ¿Qué me piden? ¿Cuánto valdrá la fuerza? Quiero ver qué pasa con la fuerza. Las cargas no se tocan. Quiero ver qué pasa con la fuerza si la distancia se modifica. Entonces, pongo la misma fórmula, acumulo la reemplazo, agrego conectar porque esto no se modificó. Y a la distancia, yo siempre la triplico. Entonces, tengo la 3 acá, y todo esto va a quedar elevado al cuadrado. Lo cual quiere decir que el numerador me va a quedar igual, pero en el denominador, este 3 al cuadrado me da 9 distancia al cuadrado. Fíjense, esta fórmula con relación a esta, ¿en qué se diferencia? En el 9. Entonces, fíjense, por un lado, la distancia aumentó. La fuerza dijimos que una está en el numerador, otra está en el denominador, y la distancia aumenta, la fuerza disminuye. ¿Cuántas veces? 9 veces. Porque la distancia no aumentó 3. La distancia está al cuadrado, o sea que el factor que modifica la fórmula es 9, no 3. Entonces, la distancia al cuadrado me quedó 9 veces más grande, la fuerza me queda 9 veces más chica. Por lo tanto, si a mí me piden el valor de la fuerza, yo sabía que mi fuerza, me lo habían dicho, era 20 newtons. Entonces, yo ahora, para la fuerza, a este 9 dice que disminuye. Entonces, a los 20 newtons los divido por 9. ¿Por qué dividir? Porque hablo de disminución. Si me hablaran de multiplicación, digo, si me hablaran de aumento, multiplicaría. Cada vez que me dicen que algo disminuye, divido. Cada vez que me dicen que algo aumenta, multiplico. ¿Está claro, chicos? Profe, los 20 newton no hay que multiplicarlos por la K ni nada, lo dejamos así. No hay que multiplicarlos por nada, no me están dando de cargas, nada, solo me dan la fuerza. Lo único que puedo decir es cuánto vale la fuerza. Por eso estoy trabajando con proporcionalidad, no tengo ningún valor numérico que me permita calcular la fuerza, solo me dicen cuánto vale la fuerza. Y analizando la proporcionalidad, en función del valor de la fuerza, puedo determinar, en función de la distancia, puedo determinar el valor de la fuerza. Eso siempre lo hacen cuando no tienen números, ¿sí? Cuando no tienen números.
copian. Vuelvo a repetir, si me habla de disminución, divido por ese factor que se llama factor de proporcionalidad. Si me hablan de aumento, multiplico. Copian eso mientras busco agua, por favor. Muy bien. ¿Ya está, Profe. chicos? Profe, Diga. ¿podría decir el resultado de la 9? 3,24 por 10 a la 9 newtons sobre coulombs. Es lo que me quedó, no sé si está bien, vuelvo a repetir. Porque muchas veces los hago rápido, Gracias. pero prueban, si no da eso, me dicen. Bien. El 10 me da 2,22 newtons. El 11 me pide la fuerza, no, el 11 lo pueden hacer solos, si no lo hicieron, que lo podían hacer. El 11 les tiene que dar 9 newtons. El 12 les tenía que, voy a anotar las respuestas porque como no todo el mundo está en clase. El 11 me da 9 newtons. El 12 me da 2,25 por 10 a la menos 2 newtons. El 13 sobre los extremos de un segmento de longitud se fijan dos cargas. Ubicar una tercera carga sobre AB de modo que quede en equilibrio bajo la acción simultánea de las dos cargas dadas. El 13, ¿lo pensaron, lo leyeron o ni siquiera lo vieron? El 13 dice, estos ejercicios también, el 13 no es específicamente de alvarenga, pero es al estilo de los ejercicios de alvarenga. Dice, sobre los extremos de un segmento AB de 1 metro de longitud, esto va de 1 metro, dice, se ubican dos cargas, 4 por 10 a la menos 6 coulombs, y en el otro punto, 1 por 10 a la menos 6 coulombs. 1 por 10 a la menos 6 coulombios. Y me preguntan, ubicar una tercera carga en el apartado A. Me están pidiendo que coloque una tercera carga de 2 por 10 a la menos 6 coulombios colocada a una cierta distancia que no conozco para que el campo resultante me dé 0. Cero sobre esa carga. ¿Qué significa? Que los campos tienen que ser iguales. Para que eso pase, los campos tienen que ser iguales. Para que se anulen, ¿sí? El tema sería,
También acá les muestro esto para que ustedes se den cuenta cómo tienen que trabajar y cómo tienen que razonar las cosas. Tengo, si las dos cargas estas fueran iguales, en el punto medio, si Q1 fuera igual a Q2, Q3 estaría en el medio de las dos cargas. ¿Por qué? Porque si las dos cargas son iguales, en el punto medio la distancia es la misma y los campos se van a anular. Pero acá no pasa eso. Acá tengo una carga que es más grande y una carga que es más chica. Yo quiero ver en qué punto entre medio de esas dos cargas, la distancia, en qué punto, o sea, a qué distancia entre esas dos cargas, el campo se me va a hacer cero. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista lógico, si yo pienso que el campo es K por Q1, por Q1 y Q3, digamos, por Q1 y por Q2, no me importa en este caso qué carga voy a usar, sobre la distancia al cuadrado. Esa es la fórmula del campo. Si yo miro y tengo en cuenta que campo y distancia son inversamente proporcionales, quiere decir, cuanto mayor es la distancia, menor es el campo. Si yo miro que este producto es directamente proporcional, entonces, el producto de las cargas y la distancia son directamente proporcionales. La pregunta sería, tomando esas dos cargas, ¿a dónde les parece a ustedes que debería estar? Piensen acá, tengo Q1 y Q3. Q1 y Q3. 4 por 2 me da 8. Tengo Q2 y Q3. 1 por 2 me da 2. Quiere decir que el producto entre Q1 y Q3 es más grande que el producto entre Q1 y Q2. Si el producto entre las cargas es más grande, ¿qué tiene que pasar con la distancia? ¿Dónde coloco en la carga, el punto? ¿Dónde coloco Q3? ¿Dónde les parece a ustedes que tengo que colocar Q3? ¿Más cerca de la carga Q4 o más cerca de la carga Q2? Para que los campos sean iguales. Porque tienen que ser iguales, eso me están diciendo. Es nada más que a modo de que hagan el gráfico, ¿no? Es nada más que a modo de que hagan el gráfico. Si yo acá tengo una carga más grande, el campo lo tengo que colocar más lejos, porque si lo coloco más lejos, si a Q3 la coloco más lejos, compenso el aumento de la carga con el aumento de la distancia. No es porque lo tengan que hacer, sino para que más o menos tengan una idea. Yo tengo que buscar arbitrariamente un punto Q. Este ejercicio es re complejo, aunque parezca nada más que fórmulas, porque la fórmula es la de campo, pero va a quedar hasta una función, hasta el cuadrado de un binomio, para que tengan idea. Miren esto, la distancia, yo no conozco la distancia, ¿eh? Yo sé que en ese punto, me preguntan, determinar la fuerza, ubicar una tercera carga, de modo que esté el equilibrio bajo la acción simultánea de las otras dos. Puse fuerza y acá, puse campo y acá. Entonces, yo tengo que ubicar una carga de modo tal. Esta con respecto a esta, son todas positivas las cargas, ¿no? Son todas positivas. Entonces, ¿qué tipo de fuerza tengo entre Q1? Vamos a poner cuáles son para no confundir. ¿Qué tipo de fuerza tengo entre Q1 y Q3? ¿De atracción o de repulsión? Repulsión. De repulsión. Esta fuerza es la fuerza que 3 ejerce sobre 1. ¿Qué fuerza tengo entre Q3 y Q2? De repulsión también. De repulsión. A mí me dicen que estas dos fuerzas tienen que ser iguales. A mí me dicen que estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Entonces, el tema es, me preguntan a dónde la coloco. No me preguntan cuánto vale la fuerza, me preguntan a dónde coloco esa carga. Entonces, toda esta distancia era 1 metro, ¿verdad? Yo, a la distancia que hay entre Q1 y Q3, voy a llamarle X, porque no la conozco. No sé a qué distancia está Q3, ni de Q1 ni de Q2. Entonces, a la distancia entre Q1 y Q3, voy a llamar X. Y a la distancia entre Q2 y Q3, si yo sé que todo esto es 1, este pedazo va a ser
1 menos x. ¿Están de acuerdo en eso? Vuelvo a lo mismo. Tengo entre 1 y Q3 una distancia que no conozco que le llamo x. Si la distancia entre total es de 1 metro, lo que me queda para Q3 y Q2 es el metro menos este pedazo que tengo ahí. Hasta acá. ¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno, miren acá, porque acá se complica, ¿eh? Voy a borrar esto, voy a trabajar más arriba. Yo sé que la fuerza, ¿se ve ahí? Yo sé que la fuerza 3,1 tiene que ser igual a la fuerza 3,2. ¿Cuál es la fórmula de 3,1? Es K por Q1 por Q3, Q3 vale 2 por 10 a la menos 6, sobre la distancia al cuadrado. No sé cuánto vale la distancia. ¿Qué estoy haciendo? Igualando las fuerzas porque me dice que el sistema tiene que quedar en equilibrio, ¿sí? De modo que quede en equilibrio, de modo que la sumatoria de todas las fuerzas me dé. Entonces, esto tiene que ser igual a la fuerza entre la carga 3 y la carga 2, que es 9 por 10 a la 9, por la carga 2, que es 1 por 10 a la menos 6, por la carga 3, que es 2 por 10 a la menos 6. Sobre, y acá es donde viene la complicación. Esta distancia no es x. Esta distancia es 1 menos x al cuadrado. Fíjense que hay cosas que voy a poder cancelar y entonces entre comillas me va a ser más fácil. El 9 por 10 a la 9 lo voy a simplificar con el 9 por 10 a la 9. El 2 por 10 a la menos 6 con el 2 por 10 a la menos 6. Y me va a terminar quedando 4 por 10 a la menos 6 sobre x al cuadrado igual a 1 por 10 a la menos 6 sobre 1 menos x al cuadrado. Tengo denominadores, es una ecuación, voy a cruzar los denominadores y esto me termina quedando 4 por 10 a la menos 6 por 1 menos x al cuadrado igual a 1 por 10 a la menos 6 por x al cuadrado. Tengo un gran problema, y es cómo despejo ese cuadrado. Y tengo dos posibilidades. Una de ellas es hacer el cuadrado del binomio. Y voy a tener que multiplicar, hacer distributiva, un ejemplo. No voy a trabajar así, les voy a enseñar algo más rápido y más fácil. ¿Cuál es la operación contraria a la potenciación? Pregunta. ¿Cuál es la operación contraria a la potenciación, chicos? ¿La raíz? La raíz. Entonces, si yo aplico raíz de un lado y raíz del otro, voy a poder eliminar los cuadrados. Miren lo que hago. Saco raíz de todo. Raíz de 4 por 10 a la menos 6 por raíz de 1 menos x al cuadrado igual a raíz de 1 por 10 a la menos 6 por raíz de x al cuadrado. Miren qué fácil. Cancelé las raíces. Y ya me ahorré un trabajazo, que es ponerme a hacer cuadrado de un binomio y hasta una ecuación de segundo grado, segundo de binomio. Entonces, esto me queda. ¿Cuánto vale la raíz de 4 por 10 a la menos 6? La raíz. La raíz de 4 por 10 a la menos 6 es 2 por 10 a la menos 3. Y acá me quedó solamente 1 menos x, porque eso lo cancelé. La raíz de 1 por 10 a la menos 6 es 1 por 10 a la menos 3 por x. ¿Qué hago acá? Propiedad distributiva. Me queda 2 por 10 a la menos 3 menos 2 por 10 a la menos 3x igual a 1 por 10 a la menos 3x. ¿Qué tengo que hacer acá? Pasaje de términos. Dejo el 2 por 10 a la menos 3. Me queda 1 por 10 a la menos 3x más, es un positivo, 2 por 10 a la menos 3x. Esto es 2 por 10 a la menos 3 igual a 1 más 2, 3 por 10 a la menos 3 por x. De donde x es igual a 2 por 10 a la menos 3 dividido 3
por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Con 3 por 10 a la menos 3 se va, y esto me queda x igual a 2 tercios. Hago 2 dividido 6, me va a quedar 0,66 litros. Entonces, la respuesta es 3 está a 0,66 metros de U1. Esa es la respuesta. Fíjense que era complicado el ejercicio, pero si ustedes entienden el procedimiento, va a estar coherente. Y fíjense que responde a mi gráfica. ¿Yo qué dije? Para igualar las fuerzas, si la carga es más grande, la distancia tiene que ser. Si este producto es más grande entre las dos cargas, la distancia tiene que aumentar para que la fuerza no se modifique. Ahí está. Ahí te mando fotos porque es re complejo. Fíjense que esto de aplicar raíces les ahorró un paso. Cuando tienen cuadrados, se aplican raíces en ambos miembros, van a poder despejar sin mucha dificultad. Profe, Diga. le hago una consulta. No entendí por qué anuló las raíces en el 1 menos x a la 2 y en el x a la 2. ¿Cómo? No entendí. Que yo no entiendo por qué anuló las raíces. Porque cuadrados con potencia se anulan. Listo. Es matemática. Profe, tiene apagado el micrófono. Qué cosa la mía. Les decía, lo copian, lo analizan, se anotan algo si necesitan anotárselo. Por ejemplo, recién preguntaron, ¿por qué se cancela esto? Ustedes sacan una flechita y ponen, potencia y raíz se cancelan por una propiedad matemática. Pero pongan de qué se trata, pongan lo que han hecho, porque después cuando ustedes se quieren sentar a repasar no van a entender lo que yo expliqué, ¿sí? Más allá de que está grabado, o sea, que les va a quedar lo que dije. Pero si necesitan anotar algo me dicen y se lo dictan.
¿Está, chicos? Profe, ¿y el apartado B cómo? Es una pregunta, sí. La ubicación correcta de Q depende de su valor y del signo. Depende, sí, del valor, obviamente, y depende también del signo. ¿Por qué depende del signo? Porque del valor depende, porque depende, de acuerdo al valor de Q, voy a tener que colocarlo más lejos o más cerca, ¿sí? Si la carga fuera más chiquita, la tendría que poner más cerca para compensar la distancia con la otra carga, por un lado. Y depende del signo, sí depende del signo, porque si la carga fuera negativa, las fuerzas serían diferentes. ¿Ah? ¿Sí? Hay que verlo. Si esta es negativa, fíjense que no, porque supongamos que esta carga es negativa. La Q3, ¿no? Estas son las distancias. Si Q3 es negativa, esta con respecto a esta es de reacción y la fuerza iría para acá. Si Q3 es negativa, esta con respecto a esta es de reacción, la fuerza iría para acá. Quiere decir que, en definitiva, las fuerzas sí van a terminar quedando una para un lado y otra para el otro y se van a poder anular. Ahora, el valor de la carga sí depende, porque de acuerdo a cuánto valga la carga va a estar o más cerca de una o más cerca de la otra. ¿Sí? O sea que en ese caso el signo como que no varía. No, porque igual me va a quedar, porque esta es la definición con respecto a esta. Pero si los signos son distintos, va a ser de reacción con respecto a esta. O sea que en Claro, es lo definitiva, mismo. va a una para un lado y otra para el otro, que es lo que necesita. Que sea de sentido contrario para que se puedan anular. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. En este caso, que no les dan un número, sino que les piden que analicen alguna pregunta teórica, pónganse en la situación. ¿Qué pasa si yo apuro, cambio el signo, hagan el dibujito de la fuerza para ver si les queda en distinto sentido para poder ver? El 14 es bastante parecido a otros que explicamos, así que se los voy a dejar para la clase a partir de las 10:30, que tengo que darle clase a una alumna, a 2 alumnos. Entonces, los voy a dejar para que lo analicen, porque ya vimos un ejercicio de este tipo, ya saben que la distancia entre Q1 y Q3 se calcula por Pitágoras, o sea que pueden trabajarlo sin problema. El 15 me piden el campo y las fuerzas sobre la carga de menos 4 microcoulombios, también tiene que ver con lo que expliqué la clase pasada, o sea que el 15 también lo pueden hacer solos. La idea es que ustedes también puedan pensar los ejercicios, porque si todos los razono yo, ustedes se dedican a copiar e interpretar lo que yo razoné y no sirve para el examen, ¿sí? El 16 dice: un avión vuela a través de un nubarrón a una altura de 2.000 metros. Hay una concentración de cargas de 40 coulombios a una altura de 3.000 metros dentro de la nube y de menos 40 coulombios a una altura de 1.000 metros. ¿Cuál es el campo eléctrico en la aeronave? Voy a hacer el planteo del esquema porque el iniciado todavía es medio complejo, pero es lo que vamos a hacer, ¿no? Después lo van a resolver esto. Es un avión vuela a través de un nubarrón a una altura de 2.000 metros. Acá tengo el sistema de referencia, acá tengo el nubarrón y a 2.000 metros dentro del nubarrón vuela el avión, ¿sí? Me dice, si hay una concentración de carga, vamos a hacer el nubarrón. Acá es como que se tiene que hacer una situación física, porque si no, no saben de qué se trata. No saben cómo tomar los alturas. Dice que el avión vuela dentro de un nubarrón a 2.000 metros de altura con respecto al piso, se puede repetir. Si hay una concentración de 40 coulombios a una altura de 3.000 metros dentro de la nube, o sea, acá a 3.000 metros dentro de la nube hay 40 coulombios. Y menos 40 coulombios a una altura de 1.000 metros. 1.000 metros. Tengo menos 40 coulombios. Me pregunta cuál es el campo eléctrico en la aeronave. Es decir, están pidiendo el campo eléctrico acá, en la aeronave. Entonces, traslado eso fuera del dibujo. Acá tengo una carga
de menos 40 coulombios. Acá tengo el punto en el cual quiero calcular la carga. Acá tengo la carga de 40 coulombios. Si de acá a acá yo tenía 2000 y de acá a acá tengo 1000, significa que de ahí a ahí, ¿cuánto tengo? De acá, ¿cuánto? De acá a ahí hay 2000, chicos. De acá a acá hay 1000. ¿Cuánto hay de ahí a ahí? 500. Chicos, toda esta distancia es 2000 y esta distancia es 1000. ¿Cuánto hay de ahí a ahí? 1000. 1000. Metros, ¿no? Esta distancia es de 1000 metros y con respecto a esta carga, el campo es en blanco. ¿Sí? Llamemos de esto 1, llamemos de esto Q2, este sería el campo 1. A mí me piden el campo de este tipo. Vamos con el campo con respecto a esta carga. ¿Cómo es el campo con respecto a esta carga? ¿Entrante o saliente? Chicos, Saliente. saliente. Con respecto a esta carga que es positiva, el campo es saliente. Este sería el campo 2. Los dos campos van a valer lo mismo, porque pregunto, si toda esta distancia es 3000 y esta distancia es 2000, ¿qué distancia hay entre acá y entre ahí y ahí? 1000. 1000 metros. Entonces, fíjense, tengo dos campos, van a valer lo mismo los dos campos. ¿Por qué van a valer lo mismo? Porque las cargas son iguales y las distancias son iguales. Entonces, si en definitiva yo calculo el campo haciendo K por Q sobre distancia al cuadrado, y a ese campo lo multiplico por 2, yo tengo el campo resultante en la aeronave. ¿Entienden eso? ¿Por qué sumo? Ojo, ¿no? Cuando ustedes hagan el cálculo, el campo uno de los campos les va a dar negativo por esa carga menos. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes? Que el campo es un vector, y los vectores se suman o se restan vectorialmente. Si yo miro vectorialmente, los dos vectores apuntan hacia el mismo lado. Uno porque es entrante y el otro porque es saliente. Entonces calculo un campo, lo multiplico por 2 y tengo el campo resultante. ¿Quedó claro eso? Mucho cuidado con esto de la lectura de las distancias, ¿no? Tienen que mirar bien el gráfico, muchas veces las distancias no son directas, se sacan por operaciones matemáticas. ¿Quedó claro, chicos, qué tienen que hacer en el 16? Lo van a hacer después. Estoy solamente explicando los ejercicios para que la media hora que nos quede, cuando yo ingrese a clase, ustedes puedan trabajar tranquilos. ¿Quedó claro ese? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Bien. Profe, me maría eso con entrante y saliente. Que ¿por qué los dos van para el mismo lugar si son distintos? ¿Cómo? Que me mareé con las flechas que van, o sea, van para el mismo lado. Este campo es entrante y se debe a Q1. Y este campo, el E2, vale lo mismo, es saliente, es hacia afuera con respecto a Q2. Ah, pensé que estaban para el mismo lado, por eso. Y están para el mismo lado, uno es hacia acá, es el campo que ejerce debido a la carga 1. Es entrante porque la carga es negativa. Y el otro campo, que lo dibujás hacia acá, vale lo mismo, es el campo 2 y es saliente con respecto a la carga que tenemos aquí arriba. Ah, ahí está. Ahí me había mareado, ya, gracias. Como que con los colores para que me entendieran. Bueno. Si lo hiciste y te dio eso, tanto que no tenía la respuesta de eso.
Después cuando lo haga lo chequeamos. Será 7,2 por 10 a la 5, lo pongo a ese número y después lo chequeamos. Y es un campo multiplicado por 2. Bueno, el 17 dice la fuerza electrostática entre dos iones que se encuentran separados es tanto, ¿cuál es la carga de cada uno de los iones? En el 17 voy a plantear algo, nada más que, porque me van a decir, pero tengo dos incógnitas, porque no tengo ni cuánto vale la carga 1 ni cuánto vale la carga 2. Son dos iones, por lo tanto, si los dos iones son monoatómicos, o los dos iones son diatómicos, perdón, si los dos iones son monovalentes, o los dos iones son polivalentes, o sea, tengo una carga positiva o dos, o una carga negativa o dos, el tema es que los dos iones tienen la misma carga. Entonces, en el 17, ustedes plantean la fórmula. Fuerza era, ¿qué querían? Carga. Pongo la fuerza igual a K por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado, como Q1 es igual a Q2, que son iones de igual o de distinta carga, pero son iones que tienen la misma carga. Entonces, yo esta fórmula la reemplazo por K por Q al cuadrado sobre distancia al cuadrado. Considerando que estas dos cargas son iguales, Q por Q me queda Q al cuadrado. Con eso puedo calcular la carga. ¿Sí? Mando foto de eso. Profe, perdón, me queda una duda del anterior del 16 en la fórmula. ¿La qué? Del 16 la fórmula que quedó multiplicado por una sola K. Por una sola Q, perdón. Porque dije que los campos eran iguales. Si son iguales, podés o hacer uno y sumarlo igual o multiplicar por 2. Si los dos campos son iguales, es un campo multiplicado por 2. Ah, los signos ahí no importan. No. En el mismo campo, 2 veces. Entonces, ¿qué hago? Lo calculo y lo multiplico por 2. Más fácil porque es lo mismo, digamos, no tiene mucha complicación. Muy bien. El 18 me pedían en el punto P de la figura y no me están dando nada. Ok. Al 18, fíjense que no me van a estar pidiendo números, es una fórmula matemática para el 18, porque no tienen valores, ¿estamos? No tienen valores, van a tener que calcular la distancia usando Pitágoras, ¿está? No lo voy a explicar ahora porque hasta las 10:30 no voy a tener tiempo de desarrollarlo completo, pero lo vamos a explicar en la tarde, antes de empezar con electrodinámica. El 19 lo pueden hacer sin problema, porque es muy parecido al que expliqué de la X, solo que tienen las distancias y es mucho más fácil todavía. El 20 también lo pueden resolver, o sea, hay ejercicios que no han resuelto porque o no han tenido tiempo o no se han organizado para resolver, ¿sí? La tarea para hoy era que ustedes vieran toda la ejercitación y me dijeran tal y tal, no lo sé hacer. Y no pasa eso, por lo tanto, falta una parte que es el trabajo de ustedes. ¿Estamos? El 21 es lo mismo, lo pueden resolver. El 22 lo pueden resolver porque ya hemos trabajado este tipo de ejercicios. El 23 entiendo que también, 24 y 25. Hasta acá yo creo que con todo lo que hemos explicado, ustedes están en condiciones de resolver casi todos los ejercicios. Yo voy a preferir que en esta media hora que queda, ya no vamos a grabar la clase, Pablo, porque no voy a explicar
los ejercicios que puedan no salir. Lo que necesito que hagan en lo que queda de la clase, menos el 18, que les recomiendo que lo dejen, me interesaría que traten de plantear para ver si no, alguno de esos no sale, que es la tarea que tienen que hacer para la mañana. Me interesa que traten de plantear el 20, el 22, 23 y 25. 20, 22, 23 y 25 es el trabajo que tienen para esta media hora de clase que queda, para ver que me puedan decir, para la clase de las 4 de la tarde, qué de eso sale y qué de eso no, para poder explicar eso a la tarde, al comienzo de la clase, y después dar electrodinámica, ¿sí? Con eso terminamos electricidad, nos va a quedar hidrostática y hidrodinámica. ¿Estamos? Así que, y terminamos con física. Así que, y por supuesto, vuelvo a repetir, revisen todos los contenidos, anoten todas las dudas que tengan, tanto los que van a estar en clase presencial como en clase online para la clase del sábado, así vemos todas las dudas y dejamos agotadas las dificultades. Importante que, sobre todo, revisen los parciales, se fijen qué ejercicios de los parciales pusieron al YouTube porque no supieron qué contestar, y en función de eso también sacar las dudas sobre los parciales. ¿Vamos, chicos? Sí. Muy bien, trabajamos esta media hora que sigue, por favor.